Bien, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video, muchachos. Hoy vamos a hablar de manera muy sucinta y general sobre la obra Política de Aristóteles. Es una obra sumamente extensa de 8 libros y que Aristóteles subdividió en una serie de capítulos. Y bueno, dependiendo del ritmo que se le quiera dar a la lectura de la obra completa, pues se llevaría unos 5 días o más de una semana, ¿no? Sin embargo, acá en esta lectura por computadora, la obra completa se lee en 10 horas, 13 minutos y 26 segundos, ¿no? Obviamente no vamos a leer todo esto, es sumamente extenso. Sin embargo, sí quiero leer este capítulo sumamente interesante, que es el capítulo séptimo, intitulado Continuación de la teoría de la soberanía, ¿no? Ahora, a rasgos generales, en esta obra, pues Aristóteles afirma que el hombre es un zoopoliticón, es decir, es un animal político, es un animal social por naturaleza, que se asocia con sus semejantes, ¿verdad? Y que tiene esa tendencia primaria o innata a la reproducción, ¿no? Y ahí es donde surge la familia. Pero en este sentido, pues el hombre todavía no puede ser llamado un ser social como tal, porque esta característica también la poseen ciertos animales, ¿no? O bueno, todos los animales. Eh, Luego viene una asociación mayor, posterior, ¿verdad? En donde varias familias pues se asocian para crear una aldea, ¿no? Como tal. Y bueno, con esto pues mejorar la división del trabajo y enfrentar los retos externos a que haya lugar, ¿no? Pero bueno, tampoco aquí se puede llamar al hombre o considerar al hombre como un ser social, ¿no? Porque algunos animales también poseen esta característica como tal, ¿no? Entonces, bueno, Platón habla de que varias aldeas conformadas por varias familias eh, que se hayan establecido unas reglas, unas leyes y una constitución, ahí es donde se constituye o surge el Estado. Y aquí, bueno, quiero hacer un paréntesis porque el ser humano es, eh, es el único ente o ser que tiene la capacidad de estudiarse a sí mismo, a diferencia de los animales, que, bueno, no poseen esa capacidad de discernir ni de reflexionar sobre lo que es justo, ¿no? En cambio, el hombre, el ser humano, sí posee la capacidad de reflexionar, posee la capacidad de razonar y de constituirse en sociedad y convivir en sociedad, ¿verdad? Bien, a rasgos generales, pues en esta obra Aristóteles habla de las distintas formas de gobierno, que él las divide en monarquía, que es el gobierno detentado por una sola persona, eh, con una serie de reglas. Sin embargo, cuando la monarquía se degenera, ¿verdad? Surge lo que es la tiranía. Luego habla de la aristocracia, que es el gobierno detentado por los mejores, por los más cultos, los más capacitados y los que poseen mayores virtudes, ¿no? De viene Aristeia, Aristos, Ariste, el arete, es decir, la excelencia, la búsqueda de la excelencia que está en ciertas personas, ¿verdad? Que saben cómo hacer las cosas, ¿no? Sin embargo, la aristocracia pudiese degenerar en lo que Aristóteles llama oligarquía, ¿no? Luego habla de la democracia, que es el poder detentado por el pueblo, ¿no? Demos, pueblo, kratos, poder, el poder del pueblo. Sin embargo, demos es un neologismo producto de una fusión de dos palabras, ¿no? En realidad. Los demiurgos, que son los artesanos de aquella época, de la Grecia antigua, y los geomoros, que eran los campesinos, ¿verdad? Entonces de ahí viene demos. Demos vendría a ser de demiurgos, artesanos, y geomo, ese mo es de los geomoros, que eran los campesinos. Es decir, eran las clases sociales más bajas, ¿no? Aunque claro, no podemos hablar de clases sociales en un término moderno, actual. En aquella época, digamos, la estratificación en la que estaban conformadas las personas en aquella sociedad de la Grecia antigua, ¿no? Entonces, claro, etimológicamente democracia vendría a ser el gobierno detentado por los artesanos y los campesinos, ¿no? Bien,
Sea como sea, la democracia como tal eh, pudiese degenerar en lo que Aristóteles llama demagogia, ¿no? En esta obra política de Aristóteles también él habla de las constituciones, habla de las constituciones teóricas, sobre, por ejemplo, dentro de las constituciones teóricas habla de la República de Platón, de las leyes de Platón, las constituciones de Falea de Calcedonia, de Hipodamo de Mileto, y también, esos son teóricas, ¿no? Y de las constituciones reales o que han existido en la práctica, que él observó, como las de Licurgo en Esparta, las de Creta, las de Cartago, la constitución de Solón en Atenas, y bueno, de otros legisladores de distintas islas y de ciudades-estados de aquella época, ¿no? También, bueno, plantea lo que es cómo fue la monarquía en la ceremonia, y bueno, entre otras tantas cosas, ¿no? El libro 8 es muy interesante, el último libro de esta obra política de Aristóteles, porque en él habla de lo que es la educación, que para él vendría a ser el estado ideal, ¿no? También, como anécdota, muchos no lo saben, hay un filósofo austríaco de Viena, Karl Popper, seguramente lo habrán escuchado algunos. Él en su obra La sociedad abierta y sus enemigos, él afirma o afirmaba, ¿verdad?, que el precursor del totalitarismo era Platón, ¿no? Es decir, para Popper, bueno, en mi modesto punto de vista, y para muchos también, consideran que Popper, él no comprendió muy bien lo que era la filosofía política de Platón, ¿no? Porque Platón consideró que quienes debían gobernar o detentar el poder debían ser los filósofos, ¿no? Pero bueno, yo los invito a que investiguen sobre eso, sobre Karl Popper, queriendo hacer ver a Platón como el precursor del totalitarismo. Incluso a veces también juega con Aristóteles por una parte, ¿no? Trata de agarrar y descontextualizar algunas cosas para justificar el totalitarismo, digamos, o mejor dicho, endilgarle a Platón y Aristóteles de ser precursores del totalitarismo, cosa que es un poco absurda, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a seguir acá rápidamente con el capítulo 7, continuación de la teoría de la soberanía. Capítulo 7. Continuación de la teoría de la soberanía. Todas las ciencias, todas las artes, tienen un bien por fin. Y el primero de los bienes debe ser el fin supremo de la más alta de todas las ciencias. Y esta ciencia es la política. ¿Qué tal? La ciencia es la más alta de todas las ciencias, ¿no? Para Aristóteles, por supuesto. El bien en política es la justicia. En otros términos, la utilidad general. Se cree, comúnmente, que la justicia es una especie de igualdad. Y esta opinión vulgar está hasta cierto punto de acuerdo con los principios filosóficos de que nos hemos servido en la moral. Hay acuerdo, además, en lo relativo a la naturaleza de la justicia, a los seres a que se aplica, y se conviene también en que la igualdad debe reinar necesariamente entre iguales. Queda por averiguar a qué se aplica la igualdad y a qué la desigualdad, cuestiones difíciles que constituyen la filosofía política. Aquí me quiero detener porque, bueno, hay muchos idealistas, Platón fue un idealista, muchos filósofos de la antigua Grecia eran idealistas, pero definitivamente la justicia plena, incluso el Estado, son entelequias, no existe la justicia, no se puede alcanzar una justicia plena como tal, ¿no? Todo está en el mero campo de las ideas, de la cual hablaba Platón, ¿no? Platón hablaba de la noesis, de la dianoia, en fin, y todo eso queda en el plano de la abstracción, de la justicia plena como tal. Es una mera entelequia, un medio idealismo, ¿no? En la práctica podemos alcanzar o buscar la manera de aproximarnos más a lo que realmente o a lo que es la justicia o la rectitud como tal, ¿no? Eso es como en ingeniería, por ejemplo, o la máquina de Carnot, que es una máquina teórica de 100% de eficiencia, pero es eso, teóricamente, porque en el universo no existe máquina
que posea 100% de eficiencia como tal, producto bueno de que todo proceso en el universo conlleva a un incremento de entropía y de desorden y la energía se transforma y no puede haber una eficiencia 100% en una máquina como tal, ¿no? Simplemente la máquina de Carnot se teorizó, ¿verdad?, como, digamos, un punto de referencia para poder comparar qué tan eficiente es una máquina, ¿verdad? Entonces, claro, estos filósofos griegos de la antigüedad, planteaban ideas, ¿verdad?, todo en el plano de lo ideal, de la idealización, para tomarlo como un punto de referencia para ver qué tan justa podría ser una institución, una constitución, unas leyes, etcétera, 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 ¿no? Así que sigamos acá. Se sostendrá, quizá, que el poder político debe repartirse desigualmente y en razón de la preeminencia nacida de algún mérito, permaneciendo, por otra parte, en todos los demás puntos perfectamente iguales, y siendo los ciudadanos por otro lado completamente semejantes, y que los derechos y la consideración deben ser diferentes cuando los individuos difieren. Pero si este principio es verdadero, hasta la frescura de la tez, la estatura u otra circunstancia, cualquiera que ella sea, podrá dar derecho a ser superior en poder político. Esto es muy interesante, ¿no? Porque Aristóteles entendía que no somos iguales. O sea, no somos iguales en aspiraciones, gustos, deseos, capacidades y virtudes, ¿no? Eso estaba muy claro para los antiguos griegos. Ellos lo que perseguían era la igualdad política. Por lo general, cuando los políticos hablan de igualdad, algunos conscientemente y otros de manera ignorante, pues hablan de igualdad sí a lo loco, al voleo, pero cuando se habla de igualdad en política, uno se refiere a la igualdad política, la igualdad ante la ley, ¿ok? Porque ellos entendían, los griegos entendían plenamente que no somos iguales en aspiraciones, gustos y deseos, ni siquiera físicamente somos iguales. Ahí es donde habla Aristóteles acá de que, si este principio es verdadero, hasta la frescura de la tez, la estatura u otra circunstancia, cualquiera que ella sea, podrá dar derecho a ser superior en poder político. ¿No es este un error manifiesto? Entonces ahí es donde reflexiona Aristóteles. ¿No es este un error manifiesto? Algunas reflexiones, deducidas de las otras ciencias y de las demás artes, lo probarán suficientemente. Si se distribuyen flautas entre varios artistas, que son iguales, puesto que están dedicados al mismo arte, no se darán los mejores instrumentos a los individuos más nobles, puesto que su nobleza no les hace más hábiles para tocar la flauta, sino que se deberá entregar el instrumento más perfecto al artista que más perfectamente sepa servirse de él. Si el razonamiento no es aún bastante claro, se le puede extremar aún más. Supóngase que un hombre muy distinguido en el arte de tocar la flauta lo es mucho menos por el nacimiento y la belleza, ventajas que, tomada cada una aparte, son, si se quiere, muy preferibles al talento de artista. Y en estos dos conceptos, en nobleza y belleza, le superen sus rivales mucho más que lo supera él como profesor. Pues sostengo que en este caso a él es a quien pertenece el instrumento superior. De otra manera sería preciso que la ejecución musical sacase gran provecho de la superioridad en nacimiento y en fortuna. Y, sin embargo, estas circunstancias no pueden proporcionar en este orden el más ligero adelanto. Ateniéndonos a este falso razonamiento, resultaría que una ventaja cualquiera podría ser comparada con otra, y porque la talla de tal hombre excediese la de otro, se seguiría como regla general que la talla podría ser puesta en parangón con la fortuna y con la libertad. Si porque uno se distinga más por su talla que otro se distingue por su virtud, se coloca en general la talla muy por cima de la virtud, las cosas más diferentes y extrañas aparecerán entonces al mismo nivel. Porque si la talla hasta cierto grado puede sobrepujar a otra cualidad en otro cierto grado, es claro que bastará fijar la proporción entre estos grados para obtener la igualdad absoluta. Pero como para hacer esto hay una imposibilidad radical, es claro que no se pretende, ni remotamente, en punto a derechos políticos, repartir el poder según toda clase de desigualdades. El que los unos sean ligeros en la carrera y los otros muy pesados no es una razón para que en política los unos tengan más y los otros menos. En los juegos gimnásticos es donde deberán apreciarse estas diferencias en su justo valor.
porque ahí se están comparando cualidades específicas en lo que es la competición de los juegos gimnásticos, ¿no? Lo que eran los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia, ¿no? Ahí es donde está la cuestión. Tenemos que comparar cosas equivalentes entre las personas. Aquí no deben entrar en concurrencia otras cosas que las que contribuyen a la formación del Estado. Es muy justo conceder una distinción particular a la nobleza, a la libertad, a la fortuna, porque los individuos libres y los ciudadanos que tienen la renta legal son los miembros del Estado. Y no existiría el Estado si todos fuesen pobres o si todos fuesen esclavos. Pero a estos primeros elementos es preciso unir evidentemente otros dos: la justicia y el valor guerrero, de que el Estado no puede carecer. Porque si los unos son indispensables para su existencia, los otros lo son para su prosperidad. Todos estos elementos, por lo menos los más de ellos, pueden disputarse con razón el honor de constituir la existencia de la ciudad. Pero, como dije antes, a la ciencia y a la virtud es a las que debe atribuirse su felicidad. Además, como la igualdad y la desigualdad completas son injustas tratándose de individuos que no son iguales o desiguales entre sí uno en un solo concepto, todos los gobiernos en que la igualdad y la desigualdad están establecidas sobre bases de este género, necesariamente son gobiernos corruptos. También hemos dicho más arriba que todos los ciudadanos tienen razón en considerarse con derechos, pero no la tienen al atribuirse derechos absolutos como, por ejemplo, lo creen los ricos, porque poseen una gran parte del territorio común de la ciudad y tienen ordinariamente más crédito en las transacciones comerciales. Y los nobles y los hombres libres, clases muy próximas entre sí, porque a la nobleza corresponde realmente más la ciudadanía que al estado llano, siendo muy estimada en todos los pueblos, y además porque descendientes virtuosos deben, según todas las apariencias, tener virtuosos antepasados, puesto que la nobleza no es más que un mérito de raza. Ciertamente, la virtud puede, en nuestra opinión, levantar su voz con no menos razón. La virtud social es la justicia, y todas las demás vienen necesariamente después de ella y como consecuencias. En fin, la mayoría también tiene pretensiones que puede oponer a las de la minoría, porque la mayoría, tomada en su conjunto, es más poderosa, más rica y mejor que la minoría. Y aquí me gustaría agregar a la idea de Aristóteles, que cuando dice que, bueno, en fin, la mayoría también tiene pretensiones que puede oponerse a las de la minoría, porque la mayoría, yo agregaría, la mayoría virtuosa, ¿verdad? Tomada en su conjunto, es más poderosa, más rica y mejor que la minoría. De eso no hay duda. Pero mayoría virtuosa, porque si es una masa amorfa allí de gente que no tiene virtudes, no tiene conciencia de derechos y deberes, pues no hay caso. Supongamos por tanto, reunidos en un solo estado, de un lado, individuos distinguidos, nobles y ricos, y de otro una multitud a la que puede concederse derechos políticos. ¿Podrá decirse sin vacilar a quién debe pertenecer la soberanía? ¿O será posible que aún haya duda? En cada una de las constituciones que hemos enumerado más arriba, la cuestión de saber quién debe mandar no es cuestión, puesto que la diferencia entre ellas descansa precisamente en la del soberano. En unos puntos la soberanía pertenece a los ricos, en otros a los ciudadanos distinguidos, etc. Veamos ahora lo que debe hacerse cuando todas estas diversas condiciones se encuentran simultáneamente en la ciudad. Suponiendo que la minoría de los hombres de bien sea extremadamente débil, ¿cómo podrá constituirse el Estado respecto a estos? Se mirará, sí, débil y todo como es, podrá bastar, sin embargo, para gobernar el Estado, y aun para formar por sí sola una ciudad completa. Pero entonces ocurre una objeción, que igualmente puede hacerse a todos los que aspiran al poder político, y que, al parecer, echa por tierra todas las razones de los que reclaman la autoridad como un derecho debido a su fortuna, así como las de los que la reclaman como un derecho debido a su nacimiento. Adoptando el principio que todos estos alegan en su favor, la pretendida soberanía debería evidentemente residir en el individuo que por sí solo fuese más rico que todos los demás juntos. Y asimismo, el más noble por su nacimiento querría sobreponerse a todos los que solo tienen en su apoyo la cualidad de hombres libres.
La misma objeción se hace contra la aristocracia que se funda en la virtud, porque si tal ciudadano es superior en virtud a todos los miembros del gobierno, muy apreciables por otra parte, el mismo principio obligaría a conferirle la soberanía. También cabe la misma objeción contra la soberanía de la multitud, fundada en la superioridad de su fuerza relativamente a la minoría, porque si por casualidad un individuo o algunos individuos, aunque menos numerosos que la mayoría, son más fuertes que ella, le pertenecería la soberanía antes que a la multitud. Todo esto parece demostrar claramente que no hay completa justicia en ninguna de las prerrogativas a cuya sombra reclama cada cual el poder para sí y la servidumbre para los demás. A las pretensiones de los que reivindican autoridad, fundándose en su mérito o en su fortuna, la multitud podría oponer excelentes razones. Es posible, en efecto, que sea esta más rica y más virtuosa que la minoría, no individualmente, pero sí en masa. Esto mismo responde a una objeción que se aduce y se repite con frecuencia como muy grave. Se pregunta si en el caso que hemos supuesto el legislador que quiere dictar leyes perfectamente justas debe tener en cuenta, al hacerlo, el interés de la multitud o el de los ciudadanos distinguidos. La justicia en este caso es la igualdad, y esta igualdad de la justicia se refiere tanto al interés general del Estado como al interés individual de los ciudadanos. Ahora bien, el ciudadano en general es el individuo que tiene participación en la autoridad y en la obediencia pública, siendo por otra parte la condición del ciudadano variable, según la Constitución. Y en la República perfecta es el individuo que puede y quiere libremente obedecer y gobernar sucesivamente de conformidad con los preceptos de la virtud. Bien, sería genial que pudieran internalizar estas ideas de filosofía política de Aristóteles en este capítulo, ¿no? Ahora yo por otra parte deseo aclarar, muchachos, que bueno, la filosofía no es simplemente, digamos, una enciclopedia de conocimiento, ¿no? O sea, que uno puede absorber de un libro o algo así, ¿no? Digamos, el valor de la filosofía como tal, y de hecho de la ciencia misma, estriba, digamos, en ser una actividad racional como tal, ¿no? Lógica. Es decir, es una disposición a cuestionar y pensar por uno mismo. Digamos, por ejemplo, en ciencia tenemos el método científico, ¿verdad? Que hay que seguir al pie de la letra como tal. Pero, por lo menos en filosofía no hay un solo método, pana. Hay diversos estilos y presupuestos que a veces, bueno, llegan a conformar los distintos movimientos filosóficos que existen, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, el racionalismo, el empirismo, la fenomenología, el pragmatismo, en fin, etcétera, 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 ¿no? Es decir, es imposible enseñar a alguien los pasos a seguir para tener una idea novedosa como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe. O sea, lo que sí se puede enseñar y lo que todos los filósofos comparten en común es la lógica. Ahí es donde está la clave de todo, muchachos. La lógica. Es decir, el estudio del buen pensar como tal. Es decir, conocer las leyes de la lógica, obviamente pues no te va a convertir en un Aristóteles o en un Kant o en un Heidegger o cualquier otro filósofo, ¿no? Pero sí te permite evidentemente que evites pensar de forma inválida o falaz, y con ellas puedes poner orden y claridad a tus ideas como tal, ¿no? Bueno, vamos a dejarlos hasta acá. Hasta luego. Capítulo 8. Conclusión de la teoría.